Fíjese que la palabra que voy a compartir hoy, el Señor me la dio desde mayo del 2024. Y comencé a prepararla y a elaborarla y la dejé pendiente, la dejé a medias. Estaba allí en el desktop, en el escritorio de mi computadora. Pero esta semana el Señor me dijo, ahora tienes que hablar esa palabra. Entonces yo espero estar en el tiempo exacto de Dios, con la palabra exacta y con la gente correcta para recibir la palabra. Así es que diga usted, yo soy la persona correcta para la palabra que me va a ser impartida este día. Me da mucho gusto ver a Pastor Arturo, Pastora Iracema, bueno, que hace días no los veo. Apóstol Ezequiel, Apóstol Alba, Profeta Alba, hace días no los veo por aquí. Luisito, qué bueno que estás aquí. Y yo voy a hablarle acerca de los pozos y la importancia de reabrir los pozos. Voy a comenzar diciéndole naturalmente que hay 3 tipos de pozos. Son los pozos excavados, que no pueden llegar más allá de 20 metros, no son profundos. Los hincados, que son a los que van poniéndole ladrillo alrededor y van bajando. Y luego los pozos aforados, o como lo llamaríamos nosotros, perforaciones hoy día, que ya son hechos con máquina y pueden llegar a una mayor profundidad. El agua de pozo es un agua que proviene, ¿verdad?, de aguas subterráneas y que están bajo la superficie del suelo, en una zona de saturación, pero están normalmente en contacto directo con el suelo y con el subsuelo. Pero precisamente en Medio Oriente, sabe que el agua tiene mayor valor que el petróleo, porque no hay tanta agua, pero sí tienen mucho petróleo. Entonces para ellos el agua es sumamente importante, y sin agua no se puede cultivar la tierra, sin el agua no se puede criar ganado, sin el agua las personas no pueden sobrevivir, ¿verdad? Y entonces vamos a ver hoy un poquito acerca de los pozos que abrió Abraham y que luego Isaac reabrió. Abraham los había acabado, pero los filisteos los habían tapado. Si me pone la proyección eso, no sé si allí logra ver, pero ese es un hombre que está allí excavando un pozo, ¿verdad? De los que no son muy profundos, pero estos son los que excavó, así eran los que excavó Abraham en su tiempo, y que luego Isaac los abrió. Vamos a ir a Génesis 21, verso 25. Dice, y quiero decirle que en ese tiempo, para los filisteos, todos los reyes se llamaban Abimelech. Así que si usted lee rey Abimelech y otra vez Abimelech, probablemente no es el mismo, es otro de otro tiempo. Pero bueno, dice verso 25, y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. O sea, era una señal, ¿verdad? Un testimonio de que era él quien había abierto ese pozo. El que abría el pozo era el dueño del pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beersheba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beersheba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. ¿Sabe que existen diferentes orígenes del nombre Beersheba? Y algunos dicen que Beersheba quiere decir lugar de pacto, como en memoria del pacto de Abraham y Abimelech, del cual acabamos de hablar. Otros dicen que es
en memoria del lugar de las 7 excavaciones que realizó Isaac, de las cuales solo 3 o 4 han sido identificadas, pero se cree que fueron 7. Otros dicen que Beersheba es por memoria entre el pacto de Isaac y Abimelech, que también fue el lugar del pacto, o sea, ambos hicieron pactos con un diferente Abimelech, o en memoria de las 7 ovejas que fueron testigos del pacto entre Abraham y Abimelech, porque también quiere decir lugar de las 7. Bueno, cualquiera que sea, ese fue el lugar del pacto, ese fue el lugar donde se entregaron las 7 ovejas y donde hubo una señal de que Abraham había abierto ese pozo. Voy a hablarles un poquito de Gerar, el lugar donde tuvo que habitar Isaac cuando vino hambruna a la tierra de Israel. Le voy a mencionar solo para que tenga una idea cuando hable de Gerar, porque Gerar ya no es una ciudad ubicada en lo que hoy es el centro sur de Israel. Se menciona en la Biblia, específicamente aquí en Génesis, pero Gerar primero fue una ciudad cananea y después vino a ser una ciudad filistea habitada por pastores de oveja y gobernado por un rey llamado Abimelech. Bueno, Abraham e Isaac ambos vivieron en Gerar. Aquí fue donde Abraham mintió diciendo que Sara era su hermana y no su esposa. Ese era el lugar Gerar, por temor a que lo mataran, ¿verdad? Y aquí fue donde después Isaac firmó un tratado de paz con Abimelech. Vamos a irnos a Génesis 26. Acabamos de leer Génesis 21, nos vamos hasta Génesis 26, verso 1. Después hubo hambre en la tierra. Había hambre en toda la tierra, pero particularmente en Israel. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, fíjese, esto es muy importante, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Por qué iba Isaac a Egipto en busca de pan? Porque había hambre en la tierra. Pero Dios le dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Cuántos saben que cuando hay una palabra de parte de Dios, no importa la circunstancia que haya en la tierra, Dios te va a prosperar en el lugar donde Él dice que debes de estar? Eso es muy importante que lo tengamos claro nosotros, porque mucha gente puede huir de las circunstancias, de la situación, de la condición que hay en un lugar, sin esperar a que Dios le hable. Pero cuando Dios te ha hablado, no importa que haya hambre en el lugar, no importa que haya crisis en el lugar, no importa que no haya trabajo en el lugar, no importa que haya pleitos o guerras en el lugar, si Dios te dice, esta es la tierra donde yo te voy a bendecir y te voy a prosperar, esa es la tierra donde usted se tiene que quedar. Así que verso 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Esta es la misma promesa que Dios le había hecho a Abraham su padre. La está repitiendo con Isaac su hijo. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Cada vez que nosotros como padres guardamos los mandamientos, estatutos y preceptos del Señor, el Señor va a prolongar su pacto a nuestras generaciones, ¿verdad? Cuán importante es que podamos obedecer las instrucciones del Señor. Verso 15, siempre Génesis 26. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Hay quienes dicen que primero pusieron piedras y después pusieron tierra para tapar como que ahí nunca había habido un pozo. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho.
E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Quiero pararme ahí un momentito solamente para lanzarle una pregunta retórica. ¿Por qué será que Isaac reabrió los mismos pozos que había abierto Abraham en lugar de abrir nuevos? No me tiene que responder. Pero él sencillamente se fue a reabrir los pozos que su padre había abierto, donde ya se sabía que había agua, aunque los filisteos le habían puesto tierra, le habían puesto piedras, los habían cegado, no parecía que hubiese pozo. Pero Isaac fue específicamente a los lugares donde su padre ya había detectado pozos de agua, y allí reabrió. Y no solo eso, les puso el mismo nombre. Normalmente hubiéramos dicho: ay, qué nombres tan feos los que se le ocurrió a mi papá, le voy a poner un nombre más moderno. No, él le puso los mismos nombres que su padre le había puesto a los pozos. Creo que todo esto tiene un mensaje. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, diga conmigo, de aguas vivas. ¿Por qué será que la Biblia dice que era un pozo de aguas vivas? No había necesidad de decirlo, pero quiere remarcar que no eran aguas muertas, eran aguas vivas. ¿Sabe qué? El torrente de aguas vivas, ¿verdad? Un agua que tiene minerales. Del punto de vista de ciencia, o aún como lo ve Israel, cuando usted pasa el agua por un purificador, usted hace una purificación del agua o la esteriliza, se convierte en agua muerta. ¿Sabía usted? Por eso hay ahora algunas destiladoras de agua que le agregan un paquete de minerales, son minerales sobreagregados para que usted esté tomando aguas vivas y no aguas muertas. Pero cuando usted toma el agua embotellada, a no ser que allí diga que es por ósmosis inversa y ultravioleta, o que se le agregó un paquete de minerales, usted va a estar tomando agua muerta. Por eso, muchas veces, aunque usted esté sudando y con mucha sed, si usted toma agua embotellada que es muerta, no se le va a quitar la sed, porque necesita los electrolitos que tiene el agua que sale de pozo. Esas son aguas vivas, que no está electropurificada, ¿sí? Bueno, esto era parte, ¿verdad? Pero fueron aguas vivas las que brotaron de allí. Y yo creo que esto tiene un contexto espiritual, no solamente en lo natural, pero quiero pensar que cuando hallaron ese pozo, el agua vertió, el agua saltó hacia arriba, y que Isaac o la gente que estaba con él dijeron: wow, es un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. O sea, tiene que haber sido muy bueno ese pozo, muy fuerte la vertiente, para que se estuvieran peleando por el agua del pozo, ¿verdad? Si hubiera sido un chorrito y no eran aguas vivas, ahí la hubieran dejado. Pero era tan buena que se estaban peleando, y por eso llamó el nombre del pozo Esek, quiere decir riña, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él. Quiero pensar que también eran aguas vivas con mucha potencia, y llamó su nombre Sitna, que quiere decir también división. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, pero no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. El pozo de Rehobot es una señal de la prosperidad de Dios sobre nosotros. Y ya no riñeron, pero este pozo y las
aguas de este pozo fueron de Isaac. Ya no riñeron con nosotros, con los siervos, con los filisteos, los siervos de Abimelech, sino que Rehoboth fue exclusivamente para Isaac y los suyos. Ya no riñeron, pero Rehoboth quiere decir Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Saben? Muchas veces cuando hablamos del reino de Dios, lo primero que las personas dicen es, pero es que su reino no es de este mundo, su reino es celestial. Sí, su reino es celestial, pero para establecerse en este mundo, es para que fructifiquemos en la tierra. Aunque el reino es espiritual y aunque el reino es sobrenatural, el reino se manifiesta en que nosotros fructificamos aquí en la tierra. El reino se vuelve visible a través del fruto que nosotros damos aquí en la tierra. Y de allí, verso 23, subió a Beersheba y se le apareció Jehová aquella noche y dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Repite otra vez y casi que le está diciendo: mira, muchacho, no es por vos, es por tu papá. Eso es lo que le está diciendo. Por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar. Mire, esto yo lo subrayé, lo puse en rojo. Fíjese bien, verso 25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Yo te quiero decir esta mañana, ¿quieres pozo de aguas vivas? Levanta un altar. Edificas un altar, invocas el nombre de Jehová, estableces tu tienda y vas a tener un pozo. No hay pozo sin altar, y todo altar produce pozo. ¿Quieres aguas vivas? Levanta un altar. Las aguas vivas provienen del altar que se levanta. Las aguas salen del trono. Y cuando tú estableces o levantas un altar, tú estás trayendo el trono de Dios a tu casa, a tu lugar, al territorio donde estás levantando el altar. Y las aguas vivas van a brotar y vas a tener un pozo de aguas vivas. Así es que nunca lo olvides. Y si quieres, subraya el verso 25. Cuando levanto un altar e invoco el nombre de Jehová y establezco ahí mi tienda, voy a tener un pozo de aguas vivas. Génesis 26, 26. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Husat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. ¿Se acuerda que le habían dicho: aléjate porque te has hecho mayor que nosotros, más grande que nosotros? Y ahora lo están buscando. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Amados míos, quiero que sepan que aquellos que les aborrecen, aquellos que les dicen: apártate, aléjate de nosotros, no queremos estar contigo, cuando vean que Jehová está contigo, cuando vean que las personas del Señor está contigo y te hace prosperar, entonces te buscarán y dirán: queremos hacer pacto contigo. Ya vemos que el Señor está contigo. Aunque te hayan aborrecido, aunque te hayan rechazado, será evidente que el Señor está contigo y entonces te buscarán. Verso 29, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Verso 30, entonces él les hizo banquete, o sea, Isaac. Comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac
y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua. Fíjese que anteriormente nosotros leímos que ellos abrieron un pozo, pero no dice que hubiese habido agua, solo dice que abrieron el pozo. ¿Sabe? Cuando alguien está cavando un pozo, en el momento que sale la vertiente de agua es como: ¡ay, aleluya, gloria a Dios, salió agua! Bueno, eso pasó, que los criados encontraron agua y vinieron. Fíjese qué interesante, que después de que Isaac recibió a los malos, vamos a decir, que hicieron pacto y los perdonó porque primero lo habían rechazado, pero que ahora estaban reconociendo que Jehová estaba con él y él les hizo banquete y los despidió. Entonces vinieron los criados y le dijeron: hemos encontrado agua. Amados, cuando tú limas las diferencias con los que te han rechazado, cuando tú te pones a cuentas con los que te han marginado, cuando tú haces las paces, entonces vendrán las vertientes de agua viva a tu favor. Tus pozos tendrán agua, porque ya no tienes resentimiento ni siquiera con los que te han rechazado. Verso 33: y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beersheba hasta este día. Tenemos un mapa por allí, si me lo proyectas, no sé si logran ver, tiene un circulito rojo los lugares. Bueno, primero Gerar está con un circulito rojo arriba, luego abajo está Esek, el pozo Esek, luego está Sitna, y luego más abajo a la izquierda está Rehobot, y más abajo está Beersheba. Los que tienen buenos ojos quizá lo logran ver, para que se haga una idea de dónde que están los pozos que abrió Isaac o que reabrió Isaac. Entonces, espiritualmente tenemos 4 tipos de pozos. Tenemos Beersheba, que es el pozo de los 7, el pozo del juramento. Tenemos Esek, que es el pozo de la disputa, la riña de los obreros. Tenemos Sitna, que es el pozo de la hostilidad, de la enemistad. Pero tenemos Rehobot, que es el espacio abierto, la prosperidad, el ensanchamiento y la fructificación. Hay 4 tipos de pozos. Ahora, cada uno de nosotros somos un pozo de agua viva. Si usted lo quiere traducir al ámbito espiritual o proyectándolo proféticamente, cada uno de nosotros somos un pozo de agua viva, ¿verdad? Yo espero que tú no seas un Esek, un pozo de riña, ni que seas un Sitna, sino que puedas ser un Rehobot, donde el Señor te prospera y donde el Señor te hace fructificar. Que seas un pozo de aguas vivas y de aguas que nunca se acaban y que nunca se terminan. Somos el pozo del espacio abierto, el pozo de la prosperidad, del ensanchamiento y de la fructificación. Hoy nos han hablado desde que vinimos de que el Señor nos sacó de la estrechez a un lugar espacioso. Bueno, Rehobot es el lugar espacioso, el lugar del espacio abierto, el pozo de la prosperidad, del ensanchamiento y la fructificación. ¿Cuántos queremos beber agua de ese pozo? Yo creo que todos queremos del pozo de la fructificación, del ensanchamiento y de la prosperidad. Y creo que ese es el deseo de Dios, que bebamos de ese pozo. Muchas veces tenemos que pasar situaciones, ¿verdad? Como hambre. Hay veces que usted dice: es que esto está difícil, es que me está tocando serio. Apóstol Armando, a veces hay que pasar por estrechez y por hambruna para poder ver y llegar al pozo Rehobot, donde Dios te hace prosperar, donde Dios limpia todo tu pasado y Él te dice: yo te hago fructificar y te hago prosperar. Necesitamos paciencia y a veces es lo que menos tenemos, pero si somos pacientes lo vamos a ver. Mientras preparaba esto, mi esposo mandó a
a digitalizar unos videos del año en que vino Colón, más o menos. No, del 1997, pero ¿son cuánto? Ya 28 años, ¿verdad? ¿Sí? Más, ¿no? 28. Y estaba él viendo los videos ya digitalizados, y en eso veo que aparece una de las tomas que hicimos de la ciudad de La Lima. Y mientras habíamos estado orando en la torre, la pastora Mirlen me dice, sin ella saber en qué yo estaba: mamá, ¿se acuerda aquella vez que hicimos la toma de la ciudad? Y le digo: Morenita, ¿y cuántos días fueron? A mí me parece que fue unas semanas, pero yo lo único que me acuerdo, me dice Morenita, es que una de las veces que usted se estacionó allí en el carro, en la calle de las prostitutas, vino una prostituta, abrazó el vidrio y usted oró por ellas con misericordia. Y después se fueron las prostitutas de La Lima. Se convirtieron, se fueron, no sé qué pasó. Gracias al Señor. Y entonces vamos a ver qué tal es la calidad de la imagen, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ver si me ayudan con ese video, Yani, por favor. ¿Sabe? Varias veces en lo que va del año he recibido: tenemos que tomar otra vez la ciudad,
tenemos que ir de nuevo a las puertas de entrada de la ciudad. Y cuando el accidente de Ian, que fue justo en una de las puertas de la ciudad, el día anterior me había reportado José que se había caído el rótulo que pusimos, que Jesucristo es el Señor de la Lima. Se había vuelto a levantar y se volvió a caer. Supuestamente el viento lo botó. Y le dije, tenés que apresurarte a poner eso, porque es una declaratoria. Pero sí tengo muy fuerte en mi corazón que necesitamos retomar el centro de la Lima, el corazón de la Lima tiene que ser retomado. Ese fue un pozo de agua viva, y de hecho es un lugar que no se usó más excepto cuando estuvieron ustedes, pastores Pereyó, un tiempo ahí con el pastor Arístides, y después no se ha vuelto a usar ese lugar. Y creo que es necesario hacer algo, nosotros tenemos que hacer algo. Y traje hoy 2 mapas, si me ayudan, chicos. Un mapa es el mapa de la Lima, lo vamos a poner de aquel lado. Y el otro es el mapa del departamento de Cortés, porque entiendo que aquí hay muchas personas que viven en otra área de Cortés, no necesariamente en la Lima. Voy a pedirle a los chicos de alabanza que me apoyen. Ponte aquí el de la Lima, por favor, y tú te pones allá. Lo podemos en el piso. Sí, sin pena ahí. Perfecto. Yo voy a pedirle a todos los que saben que son intercesores, guerreros, a las danzoras, los que mueven banderas, Rolling y todas las mujeres, ¿verdad? Porque solo a vos te vi de varón, pero... Y vamos a hacer algo. En primera instancia, vamos a hacer un acto profético para reabrir los pozos de la Lima y otros pozos que haya en Puerto Cortés. ¿Sabe que yo estaba meditando? Ha habido varios pozos de aguas vivas en Honduras. Uno de ellos, obviamente, en Valle Bonito. Cuando el apóstol y profeta Ángel Hernández falleció, es como que el pozo se secó y dejó de ir las personas allí. Y de pronto el profeta Joel, si le bajan un poco al micrófono, por favor. El profeta Joel Hernández, el hijo menor del apóstol Ángel Hernández, él recibió de Dios ir a reabrir, a reactivar ese pozo. Y comenzó a hacer viajes, fines de semana alternos, con personas que le apoyaron de Ministerio Sebaot y sobre todo de San Pedro Sula, hasta que están reabriendo ese pozo y reactivando ese lugar. ¿Qué decís, Hansi, vos que estuviste allí? Sí, vení, contanos. Yo no he podido estar, pero Hansi fue. Cuéntanos cómo está todo ahí. Buenos días. Muy linda la experiencia. Cuando yo fui, mencionaban aquí se quedaba su abuela a dormir y aquí su abuela tal cosa. Se sentía como un lugar bastante familiar. No, creo que tal vez uno se encuentra en situaciones donde va a un lugar extraño y siente que es extraño, pero en esta ocasión en ese lugar se sentía un lugar familiar, era fácil adorar al Señor. Todas las personas que llegaban ahí, desde antes de la hora que comenzaba la reunión, ya había gente adentro postrada, orando, todo el tiempo en la reunión, que realmente es solo gente adorando. Medio mundo estábamos llorando, todo el mundo con las manos levantadas. Realmente era bastante fácil adorar ahí, muy, muy especial, sí. Gracias, Ancita. Gracias. En Tegucigalpa se abrió un pozo de agua viva a través de la profeta Gloria, en ese tiempo de Ordóñez, ahora Gloria Núñez. Pastor Iracema, venga, quiero que nos cuente. La pastora Iracema estuvo recientemente con la profeta Gloria para su cumpleaños allá en Tegucigalpa, y quiero que me diga cómo está ella. ¿Qué es lo que usted ve o percibe a pesar del tiempo que haya pasado? Gloria a Dios. Sí, la pastora Gloria, yo digo que trajo el avivamiento a Honduras. Yo la conocí en los inicios y aquella unción, el mover del Espíritu Santo. Ella ha pasado procesos porque hasta su pie, ¿verdad?, ha sido
parte cortado, pero allá en Estados Unidos está viviendo en Dallas y allá ha sido tratado y gracias a Dios ella está muy bien. Ha venido en varias ocasiones a Honduras porque tiene el ministerio, el rey te mandó a llamar, y también hace poco la nombraron, ¿cómo se llama?, la cobertura de los militares cristianos de todo Centroamérica. Entonces, también ella en Dallas, recuerdo que nos contaba, su hija se congregaba en esa iglesia y cuando llegó allá, ella sintió una palabra para los pastores de esa iglesia de Dallas. Y entonces la mamá le dijo, la hija, le dijo, mamá, aquí no estás en Honduras, pórtate bien, por favor. Y entonces ella dijo, no, yo siento dar una palabra. Y le pidió permiso a una persona para dar la palabra y resultaba que era el pastor. Y le dio una palabra verdadera y la han aceptado con mucho cariño. Ellos vienen, los misioneros de Estados Unidos acá, de tal manera que el pastor de esa iglesia de Dallas es el presidente de pastores de todo Dallas. Y entonces le dijo, Pastora Gloria, yo escribí un libro de cómo tomar una ciudad, porque cuando ellos vinieron, ella los llevó a las diferentes, lugares militares, la policía, la naval, la fuerza aérea, la escuela de todos ellos. Entonces ellos vieron el respeto con el que ellos miran a la Pastora Gloria. Y entonces dijeron, le dijo el presidente de pastores, yo escribí un libro, cómo tomar una ciudad, pero usted lo ha vivido, usted con los ejemplos. Y entonces ella está muy bien, gracias a Dios. Y, está siempre dirigiendo los pastores que están en diferentes aldeas, ¿verdad? Y siempre con los militares, y ahí está pendiente siempre. Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Martín Jr. está aquí. Martín y Emily, ven por favor. Sí, los dos como quieran. Claro, son uno. Es que otro de los lugares de pozos de avivamiento de Honduras fue la aldea de Pacheco, a través del apóstol Guadalupe. Ella ya partió con el Señor. Y yo los llamo porque siento que ustedes tienen algo que ver ahí. Hay una conexión con La Paz y con Pacheco, y como que quizá van a ir a activar algo o a recibir algo. Y no sé, la última vez que estuviste allí, cuéntanos la experiencia. Buenos días. Bueno, sí, La Paz literal es un pozo. Tuvimos la oportunidad de compartir en varias ocasiones con la pastora Guadalupe, y al igual que a Hansi, pues a nosotros nos contaban muchas historias y experiencias que tuvieron con hermana Emma. Y definitivamente ella, por ser una autoridad espiritual en la ciudad, pues dominó bastante el ámbito espiritual. Pero a raíz de su enfermedad, llegó un punto en que ella padeció de salud, como que se fueron apagando algunas cosas. Y los Pacheco, que en realidad es como una especie de aldea en la montaña, que es como un pueblo cristiano, pues ellos básicamente han permanecido en la fe. Y a pesar del fallecimiento de la pastora Guadalupe, ella pues cedió su ministerio, si se puede decir así, o lo heredó, mejor dicho, a su hija Tania. Y el año anterior, el año pasado, hicieron un homenaje de 50 años de ministerio en la ciudad de La Paz. Y pues como ministerio nosotros fuimos y los representamos al ministerio y se les entregó un homenaje, pero básicamente, si lo puedo decir de esa manera, el ministerio o el llamado que hermana Guadalupe había establecido en la ciudad, básicamente lo continuó a través de ahora la pastora Tania. Y en esa ocasión ella congregó, la hija de la pastora Tania, congregó cualquier cantidad de gente, no sé cuántas personas eran,
era como un centro policial donde en esa ocasión también estaban los Pacheco, que aún ellos permanecen y continúan haciendo sus labores espirituales en la ciudad. Buenos días. Sí, la primera vez que fuimos a La Paz fue con Adoremos y nosotros siempre dijimos amamos la ciudad de La Paz cuando llegamos, y de hecho después se nos asignó para estar regresando. Y como decía Hans, y comparto, cuando nosotros subimos a Pacheco fue una experiencia muy hermosa. Literalmente llegamos y estaban los hermanos Pacheco, que así le dicen, enseñando sus álbumes, fotos de cuando fueron a Israel. O sea, literalmente usted llega y los encuentra en eso. Y cuando nos vieron, pues como ya nos tenemos mucho cariño, ya pasen adelante e inmediatamente agarrar su guitarra y adorar, orar, interceder. Es que es como que usted entra y de un solo ya pasa a otro ambiente, a otra atmósfera. Es algo hermoso. Y igual con la hermana Guadalupe, ella siempre nos decía, las experiencias sobrenaturales, eso es lo que impacta. Las experiencias sobrenaturales que pasaron, por ejemplo, cuando iban a Israel. Nosotros íbamos sin dinero y literalmente viajábamos a Israel y regresábamos bendecidas, pero cuando iban sin dinero, con fe. Entonces, es una experiencia hermosa, de verdad. Es un pozo que está abierto, pero que de igual manera se necesita reabrir, se necesita activar lo que tal vez hasta el momento se ha mantenido, pues, ¿verdad?, un poco apagado. Gracias, chicos. Como ustedes verán, con esos pozos de avivamiento nosotros hemos tenido que ver con todos ellos. Usted va a cualquiera de esos pozos y le van a hablar de nosotros, o de mí, o de nosotros, o del lugar. Lo cual es muy interesante, porque creo que Dios nos dio la gracia para mantener una relación con todos ellos, sin estar peleado con ninguno, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo, muchachos. Me quitan un poquito el atril por aquellos que van a ir a activar en el mapa de Honduras, para que no tengan, gracias, las sillas, los termos, para que puedan, gracias. Ok. Entonces vamos a hacer algo, vamos a bendecir nuestra nación, vamos a bendecir los pozos de vida, los pozos de agua viva. Vamos a proféticamente a reabrir pozos, el pozo en La Lima, del centro de La Lima, que tiene que ver con nosotros, obviamente, los pozos que haya en Cortés y en Honduras. Usted va a ir al lugar donde usted sienta que está su llamado, o donde Dios le haya hablado que hay que activar algo, ¿verdad? Y entonces ustedes nos ayudan. Profeta Alba, puede venir, por favor, venga. Quiero que comience a interceder aquí. Si ustedes quieren abrir pozos en los 18 departamentos, no hay problema, ¿verdad? Pero quiero que me ayudes a interceder. Gloria a Jesús. Bueno, gloria al Señor. Creo que estamos habilitados por los padres, porque ellos han abierto pozo en toda la nación, y creo que nosotros los hijos pues tenemos la herencia. Y no quería testificarlo hoy, por lo que quería hacerlo el próximo domingo, porque lo tenía así como para el próximo, pero viendo que como que Papá Rigo y usted y el profeta Martín estuvieron en nuestra casa para el aniversario y nos dieron una palabra acerca del progreso. Y dijo Papá Rigo, lo siento fuerte, y dijo el profeta Martín, el progreso. Y hemos estado trabajando en el progreso. Y bueno, el pastor vino para el aniversario, para el CAPI. Esa era la prueba para él, si se adapta a la casa, si ve que esta es su casa, porque todo el movimiento, cuando uno no está acostumbrado, le da fuerte. Pero él dijo estas palabras: yo tuve una revelación y estuve como en una clínica, y cuando llegué, porque miraba mis pies y nos contó toda su visión,
Pero cuando estuve en el CAPI, el Señor le dijo: ella es la doctora y esta es la clínica. Así, el quirófano. Sí, estuve en el quirófano y dijo: este es el quirófano y ella es la doctora. Y entonces, sí, mamá es doctora. Y cuando yo se la presenté, me dijo: ella es un ángel. La vi como un ángel. Qué hermosa, qué resplandeciente, qué amor. Y él estaba impactado. Entonces, doy este testimonio por lo que vamos a hacer de los pozos, que no lo quería dar, pero para el próximo domingo. Pero bueno, amados, lo digo y yo estoy agradecida totalmente, porque esta casa es una casa de pozos de aguas vivas. Todos podemos tomar. Todos podemos tomar. Así que, Padre, gracias este día, porque tú eres maravilloso. Bendito sea nuestro Dios. Bendita la nación cuya Dios es Jehová. Bendita sea Honduras, porque su Dios es Jehová. Bendito es la Lima, porque su Dios es Jehová. Bendito Cortés, porque su Dios es Jehová. Bendita todos los 18 departamentos, porque su Dios es Jehová. Oh, bendita esta nación. Bendita esta nación que es de pozos. Bendita es esta nación. Bendita esta nación, porque su Dios es Jehová. Oh, Padre, declaramos la palabra este día y creemos fielmente, Señor, que los padres abren los pozos y los hijos, Señor, solo quitaremos la tierra. No iremos a otro lugar, sino que iremos al lugar como hijos donde nuestros padres, Señor, han puesto la planta de nuestros pies para abrir los pozos. Padre, honraremos la vida suya, papá, y honraremos la vida de nuestros padres, haciendo exactamente todo lo que ellos han hecho, Señor. Ayúdanos como hijos para reabrir los pozos vivos, los pozos vivos. Padre, ayúdanos como hijos de tomar las asignaciones y abrir pozos. Padre, declaramos que donde hubo tiniebla se desplaza la luz ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Declaramos que las ciudades que tenían tiniebla, luz les resplandeció sobre ellos. Luz resplandece este día. Luz resplandece este día. Oh, Padre, declaramos que toda tiniebla de oscuridad retrocede ahora. Tiniebla de oscuridad ahora, en el nombre de Jesús. Declaramos que los habitantes de esta nación se caen los velos de los ojos, y la salvación corre al norte, al sur, al este y al oeste, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Por la palabra, declaramos un ámbito de la gloria de Dios en cada territorio, en el occidente, en el oriente, en el sur y en el norte. Lo declaramos, profetizamos a los cuatro vientos, profetizamos este día que la luz de Jesús, la luz resplandece. Hablamos a gracias a Dios este día. Gracias a Dios. Escucha la voz. Gracias a Dios. Escucha la voz este día. En el nombre de Jesús. Hablamos y declaramos que se abrirá un pozo de agua viva. En gracias a Dios. Prepárate. Gracias a Dios. Porque llegó la luz. Declaro que los gigantes que habían querido tomar la nación los gigantes caen ahora en el nombre de Jesús. Los gigantes caen ahora en el nombre de Jesús, y declaramos la palabra. Padre, traemos a memoria tu palabra
tus promesas las traemos a memoria para esta nación este día. Traemos a memoria la palabra y Ramasei, papá. Traigo a memoria, traemos a memoria tu palabra. Que esta es la nación primicia, que esta nación es la nación primicia, la nación del avivamiento, por cuanto hoy declaramos que el avivamiento que empezó esta nación ahora vuelve, oh Shabba, y sí, en el nombre de Jesús, lo declaramos, lo creemos, lo profetizamos por la palabra este día, en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque tú traes perdón a los pecados de esta nación. Tú perdonas el pecado de esta nación, Ayamaha y Rabababa. Y no se dirá más violencia, sino que se dirá oh Rabababa y so. Padre, gracias esta mañana porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Aleluya. Mirna. Siga. No se detenga. Padre, gracias. Gracias porque tú eres el Rey, Señor. El Rey de esta nación eres tú, Señor. Gracias, Señor. Tú eres el Rey. Tú eres el Santo. Poderoso Dios, el Dios que reina, el Dios que rige con poder esta nación llamada Honduras. La rige con poder, rige con poder, Señor. Tú eres el Señor, tú eres el Rey de esta nación, Padre, de cada aldea, de cada caserío, Señor, de cada municipio, de cada departamento de Honduras. Tú eres el Señor, tú eres el Señor, tú eres el Señor, el Dios que hace avivar su obra poderosamente, porque en ti está la vida, Señor. Padre, se reactivan los pozos, se reactivan, Señor, sobre toda nuestra tierra hondureña. Los pozos se reactivan, los pozos de vida, Padre, en cada lugar, Dios mío, en tu nombre se reactivan los pozos, se reactivan los pozos de vida, Padre, sobre toda nuestra tierra, sobre cada departamento de Honduras, Padre. Oh, que rete que me sea, oh, para el Rey de la Gloria, porque esta nación, Señor, es llena de la vida del Espíritu que hay en tu nombre, Señor. Esta tierra es llena de la tierra. Esta tierra es llena de la vida del Espíritu, de la vida que hay en tu nombre, Padre. Oh, que rete que me sea. Oh, Padre. Bendito tu nombre sobre esta tierra. Bendito tu nombre donde se reactiva cada pozo para traer avivamiento, para traer, Señor, que tu obra se acelera y se activa y se aviva sobre nuestra nación. Y carrata camasó, oh, represea, oh, Rey de gloria, que se despierta, que se activa,
La vida del Altísimo, la vida del Altísimo, poderosamente sobre nuestra tierra. Y carrata cabeza, sube, y carra braisa, sube, y carra braisa. Guardados en ti estamos, guardados, avivados, despertados, como las aguas cubren la mar, el conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar, el conocimiento de Jehová. En las montañas, en los valles, en las praderías, en las aldeas, en las calles de las ciudades de Honduras. Y carrata cabeza, porque el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el Rey de Gloria. Carrata cabeza sobre nuestra tierra, sobre nuestra tierra. Ay, bendito, bendito. Pastor Abby. De agua viva, pozos que no se detendrán. Cordero y león, con vara de justicia. 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 Cordero y león con vara de justicia, donde no hay pesa falsa. Cordero y león con vara de justicia, sobre la Lima, sobre el departamento de Cortés. Cordero y león con vara de justicia, donde se derriba lo que está muy alto, donde se derriba lo que está muy abajo. Cordero y león con vara de justicia, establece la verdad. Aleluya, aleluya. Cordero y león, cordero y león con vara de justicia, donde lo falso cae y se establece lo verdadero. Cordero y león, el establecimiento de la verdad que derriba y desarraiga desde el cimiento todo lo que parece que es y no es. Este es un tiempo determinante para nuestra nación. Este es un tiempo donde el Señor está pasando la balanza y como cuerpo de Cristo nos alineamos a su verdad. Este es el tiempo donde hay un llamado desde el trono de Dios, del Cordero y el León. Oh, este es el tiempo donde nos alineamos y nos entregamos totalmente a Él, porque es tiempo de avivamiento sobre Honduras. Es tiempo de avivamiento. Los pozos se abren, los pozos se abren. Pozos de avivamiento, pozos de salvación, aguas de vida eterna que fluyen, aguas de vida eterna,
Donde están las tinieblas, alumbra la luz. Donde están las tinieblas a causa del agua viva, alumbra la luz. Donde está lo peor y lo perdido, alumbra la luz. Aleluya. Tiempo de avivamiento, de salvación y vida eterna. Tiempo de liberación a la tierra de nuestra nación. Se activan los pozos, se activan los pozos. Se activan los pozos, se activan los pozos. Aleluya. Aleluya. Oscar, ¿tú tienes algo? Aleluya. Aleluya. Recibía que habían corredores de avivamiento que se activaban en la nación, que corren de norte a sur, que corren del oeste hacia el este. Y solamente resonaba eso en mi interior, que se reactivan los corredores, que se reactivan los corredores, que se activan los corredores. Y entendí que los corredores no son solamente las rutas físicas o aún espirituales a través de las cuales podemos transitar, sino que también los corredores somos las personas que corremos juntamente con la visión y transitamos también esas vías espirituales. Así que esta mañana declaramos que se reactivan, Señor, los corredores del Espíritu. Padre, las vías que son transitadas, Señor, a lo largo de esta nación, pero también se reactivan los corredores, aquellas personas, Padre, que corremos con la visión, aquellos que portamos, Señor, la revelación y la vida, Señor, para que pueda ser distribuida, Señor, en todo el territorio nacional. En el nombre poderoso de Jesús, Honduras, te bendecimos. Declaramos que hay corredores para que la vida pueda fluir en todas tus entrañas, en todo tu interior, en todo tu territorio. Declaramos que hay corredores que portan la vida para que puedan esparcirla y puedan declararla y profetizarla sobre tu territorio. Padre, gracias por el tiempo que nos permites vivir. Gracias porque este es el tiempo, Señor, donde los corredores son reactivados, Padre, donde los pozos son reactivados, donde las fuentes de vida corren, Señor, una vez más sobre este territorio, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Pastor Remo, ¿tiene algo? Yo recibía muy fuerte y me puse a clamar para que fueran derribados los altares en los lugares altos, los altares que se levantaron en los lugares altos de la nación, en los valles, en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque desde esos lugares altos muchos pozos fueron cerrados desde ese lugar, y yo quiero declarar en el nombre de Jesús que son derribados los altares a Baal que fueron levantados, y se cancela toda palabra que provocó que pozos que Dios había abierto fueran cerrados. Declaramos que se abren todos los pozos que fueron abiertos para que se produzca el avivamiento en nuestra nación. Amén. Gracias. Martín, ¿usted recibió algo? ¿Usted recibió algo o tiene algo? ¿Sí o no? Bueno, yo recibí que Dios estaba depositando en el apóstol Oscar una declaración en cántico, pero también que los avivamientos tienen que ver con conexiones. Hermano Oscar hablaba de los corredores, pero también de las fuentes de aguas subterráneas de vida, y meditaba en algo mientras mamá predicaba o enseñaba, y era de la asignación del lugar donde el Señor puso a Isaac. Yo creo que tenemos que orar y declarar sobre aquellos a los que Dios asignó, porque quienes abren los pozos son los padres, y algunos empezaron a ver las naciones, pero se olvidaron. No que no sean importantes las naciones, tenemos que amar las naciones, pero no olvidarnos
del lugar donde Dios nos estableció para establecer el reino del Señor, para avivar los pozos. Yo quiero declarar que las profetas, las apóstoles, los profetas y los apóstoles que Dios levantó en este tiempo para avivar, para abrir esos pozos, retoman la visión, porque este es el tiempo y esta es la hora donde esta nación se despierta para el nuevo y gran avivamiento, para el nuevo y gran despertar del Espíritu que habrá y que está moviéndose sobre nuestra nación en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Martín. Lo que Martín acaba de decir está muy alineado con lo que Abel vino a decirme. ¿Verdad, Abel? ¿Quieres decirlo o tu papá que lo diga? ¿Cómo quieres? A ver. Que Lima tiene que ser conquistada primero antes de los demás. Abel dice que si no nos centramos en Lima, lo demás va a ser saboteado, que tenemos que darle prioridad a la Lima. Yo recibo esa palabra, profeta Abel. Amados, creo que nos corresponde seguir inquiriendo en el Señor,